Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 3. La Torre de Wayne. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2023. (23) La oración. Día 24, mes de Misamón, año 352 DC. La noche del ojo era el momento en el que las lunas que representaban a los dioses de la magia se alineaban y formaban un ojo impertérrito en el cielo y concedían poder a sus hechiceros a lo largo y ancho de todo Ansalon. Pero aquella noche no salieron las lunas. La luz de Solinari no prestó su resplandor plateado a los lagos. La luz roja de Lunitari no prendió fuego a los cielos. La luz negra de Nuitari, que solo era visible para los devotos al dios, se mantuvo oculta para todos. Las lunas habían desaparecido. Y lo mismo había sucedido con la magia. El ojo se había cerrado. En todo el continente, los escuadrones de la muerte de la reina Takisi se lanzaron a la búsqueda de los desventurados hechiceros, despojados de su poder, para destruirlos. Los escuadrones de draconianos, armados con espadas y cuchillos, salieron disciplinadamente del templo de Neraka. Uno de los escuadrones fue a la destartalada torre de la alta hechicería. Al no encontrar a nadie, le prendieron fuego. Otro se dirigió a la tienda de hechicería de Snaggle, en la renglera de los hechiceros. El viejo no estaba, para su asombro, pues nunca nadie había visto que Snaggle abandonara su negocio hasta entonces. Furiosos y frustrados, los draconianos saquearon la tienda, sacaron las cajas pulcramente etiquetadas de los estantes y las vaciaron en la calle. Después, el fuego se ocupó del resto. Los draconianos lanzaron las botellas, rompieron los frascos y confiscaron objetos para llevarlos al templo. Cuando la tienda quedó vacía, también prendieron fuego al edificio. Otros escuadrones habían recibido órdenes de ir a El Broquel Partido y a El Troll Peludo para ocuparse de los incendios que arrasarían las tabernas, por accidente, y que, por si eso fuera poca desgracia, acabarían con la vida de sus propietarios. El escuadrón enviado a El Broquel Partido estaba liderado por el comandante Sleet, y el draconiano no estaba contento con su misión. Sleet no daría ni una de sus escamas por los hechiceros y no le importaría rajarlos de arriba a abajo. Pero apreciaba a Talland Oran. A Sleet le gustaba Talland y, sobre todo, el acero que Talland le pagaba. Sleet no solo abastecía a Talland de gran parte de la mercancía que éste vendía en el mercado negro, además recibía una comisión por cada cliente que enviaba a la taberna. Sleet caminaba inmerso en lúgubres cavilaciones, dado que si esa fuente de ingresos estaba a punto de quedar reducida a cenizas y solo contaba con su paga del ejército, que ni siquiera había recibido todavía, ya no tenía ninguna razón para permanecer en Neraka. Sleet no pertenecía a aquel lugar. Era un desertor que había abandonado el ejército mucho tiempo antes, y la única razón por la que había parado en Neraka era que le habían dicho que allí se hacía buen acero. El Sibek caminaba pesadamente, estrujándose el cerebro, intentando encontrar la manera de desobedecer las órdenes sin llegar a desobedecerlas. Se dio cuenta de que uno de sus subordinados intentaba llamar su atención. «Sí, ¿qué?», gruñó Sleet. «Señor, algo va mal», dijo Glagg. «Si te refieres a que Takisis olvidó darte un cerebro, lo sabemos todos», masculló Sleet. «No es eso, señor», repuso Glagg. «Mire la taberna. Es que está muy tranquila, señor. Demasiado tranquila. ¿Dónde está la fiesta?». Sleet frenó en seco. Aquella sí que era una buena pregunta. ¿Dónde diantres estaba la fiesta? Se suponía que tenía que haber hogueras, gentes agolpadas en las calles, gentes que habían sido pagadas para prender fuego a la taberna. Sleet veía luces en El Broquel Partido, pero no se oían carcajadas salvajes, conversaciones escandalosas ni la jarana típica de los borrachos.
El broquel partido estaba silencioso como una tumba. Eso lo intranquilizó. Miró calle arriba y calle abajo. No se veía a nadie. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó Glagg. Seguime, ordenó Slit. Echó a andar y tras él fue su escuadrón, arañando el pavimento. Slit se acercó a la puerta del broquel partido. Un humano gigantesco, que respondía al nombre de Maelstrom y que era bien conocido por Slit, hacía guardia en la entrada. Dracos no, dijo Maelstrom, señalando el cartel. Solo humanos. Hemos venido en nombre de la Reina Oscura, dijo Slit. Vaya, eso lo cambia todo, contestó Maelstrom. Sonrió y abrió la puerta. Entrad sin más. Vosotros esperad, ordenó Slit, dejando al escuadrón en la calle. Entró en la taberna y se quedó paralizado. Parpadeó varias veces, perplejo. La taberna estaba atestada. Todos los sitios estaban ocupados, incluso había gente apoyada en las paredes. La mayoría de los clientes eran soldados, pero también había un buen número de peregrinos oscuros, ocupando los lugares de honor cerca de la puerta principal. Slit reconoció a algunos de los mejores clientes del mercado negro de Talland. Mientras el Sivek estaba allí, plantado con la boca abierta, una de las peregrinas oscuras se levantó y empezó a dirigir los rezos de la muchedumbre. «Perdonadnos, nuestra oscura majestad», exclamó la peregrina, levantando las manos. «Te rogamos que nos devuelvas las lunas que habéis borrado del cielo. Oíd nuestra plegaria». Mientras los soldados y los peregrinos empezaban a entonar el nombre de Takisis, Talland Oran, que había visto a Slit, se abrió camino entre la multitud. «En nombre del abismo, ¿qué está pasando?», preguntó Slit, mirando fijamente a aquel gentío. «Bienvenido seas, comandante», saludó Talland con gran solemnidad. «Tú y tus hombres. Entrad, uníos a nuestras súplicas a la Reina Oscura». Slit soltó un bufido. Su lengua puntiaguda asomó entre sus colmillos y volvió a esconderse. «Corta el rollo, Talland», dijo con aspereza. «La Reina Oscura ha borrado las lunas del cielo», prosiguió Talland en voz alta y teñida de respeto. «Nos hemos reunido para solicitar su perdón». Bajó la voz. «Nos hemos reunido todos, por si no entiendes lo que quiero decir». Slit vio al viejo Snaggle, que parecía totalmente fuera de sí. A juzgar por el modo en que se retorcía, debía de estar atado a la silla. A su lado estaba sentada una Kender que lucía una enorme sonrisa. Y allí estaba Lut, con su corpachón descansando sobre un taburete y los dos perros tumbados a sus pies. «Os han dado el soplo», dijo Slit. «Únete a mis ruegos», gritó Talland. Agarró a Slit por el hombro y lo atrajo hacia sí para susurrarle al oído. «Creo que es justo que te advierta de que estos hombres píos, que esta noche han venido a rezar, están armados hasta los dientes y os superan 3-1. Van a tomarse muy mal que interrumpáis sus oraciones y todavía se tomarían peor que quemarais la taberna». Slit se dio cuenta de que todos los ojos estaban clavados en él. Vio las manos descansando sobre los puñales y las mazas, las empuñaduras de las espadas o los medallones sagrados. «Supongo que en el troll peludo también están celebrándose servicios esta noche», dijo Slit. «Así es», confirmó Talland. Slit sacudió la cabeza. «No te librarás, Talland. El Señor de la Noche se pondrá furioso cuando se entere. Vendrá él mismo en persona para arrestaros. Se encontrará con que los pájaros han volado del nido. Maelstrom, Mary, Snaggle y yo mismo». El rostro de Talland se ensombreció y, aprovechando una serie de exhortaciones más altas, se dirigió al draconiano en voz baja. «¿Has visto a Yolante, la bruja?». «No, no sé dónde está. Se suponía que tenía que reunirse aquí conmigo». Slit estudió a su amigo. El Sivek no era especialmente hábil a la hora de interpretar los sentimientos de los humanos, seguramente porque no le importaban lo más mínimo, pero la aflicción de Talland era tan evidente que ni siquiera el draconiano podía pasarla por alto.
Como no existían draconianos hembra, Sleep nunca había sentido esa emoción en sus propias carnes. Aunque en ciertas ocasiones lamentaba esa carencia, en otros momentos como aquel, al adivinar el pesar de la preocupación y el miedo en el rostro de Talon, Sleep se consideraba muy afortunado. Seguro que Yolante está bien, dijo el Sivek flemáticamente. La bruja sabe cuidar de sí misma. Si te sirve de consuelo, no estaba en casa cuando le prendimos fuego. Como Talon no parecía alegrarse demasiado por la noticia, Sleep decidió cambiar de tema. ¿A dónde iréis? A cualquier sitio en el que las fuerzas de la luz estén luchando contra la Reina Oscura. El ejército irá detrás de nosotros. Necesitamos una ventaja de un par de horas. Talon puso un monedero grande en la mano del draconiano. Se oyó el tintineo de las monedas de acero. Sleep lo sopesó e hizo un rápido cálculo mental. Me han dicho que en el troll peludo están sirviendo aguardiente enano gratis, dijo Talon. Sleep sonrió. Asomó la lengua entre los labios. Supongo que debería ir a investigarlo. Se guardó el monedero y dejó escapar un suspiro. Supongo que esto significa que nuestra pequeña aventura comercial llega a su fin. Todo está llegando a su fin, Sleep, repuso Talon calmadamente. La larga noche se termina. Sleep palpó el monedero. Estoy pensando que por aquí se van a desatar todos los infiernos. Tal vez debería aprovechar esta oportunidad para retirarme de la vida militar una vez más. Unirme a unos cuantos compinches. Y construir esa ciudad de la que siempre estás hablando, dijo Talon. Sleep asintió. Buena suerte, Talon. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Lo mismo digo. Buena suerte para ti también. Estrecharon mano y garra. Sleep hizo un gesto de despedida a Talon, se volvió con un movimiento brusco muy militar, girando sobre los talones, y salió a la calle. Lanzó una mirada y una sonrisa a Maelstrom, quien le guiñó un ojo. Las tropas de Sleep se quedaron decepcionadas al oír que no iban a quemar el broquel partido, pero los ánimos subieron en cuanto supieron que se dirigían a el troll peludo. Parece que podrían estar sirviendo aguardiente enano en mal estado, dijo Sleep. Tendréis que probarlo para descubrirlo. ¿A dónde va usted, señor? Quiso saber Glag. Yo iré ahora. Coge a los chicos y salid para allá. Nos encontraremos en la taberna. No os bebáis todo el aguardiente enano antes de que llegue. Glag saludó y echó a correr. El escuadrón se lanzó a la carrera tras él. Sleep se quedó parado en medio de la calle, contemplando la silueta retorcida del templo, que se alzaba a lo lejos. Levantó la garra para despedirse, se dio media vuelta y echó a andar en dirección contraria. Buena suerte, Su Majestad, gritó, volviendo la cabeza. Tengo el presentimiento de que la vais a necesitar. 24. La noche sin lunas. Día 24, mes de Misamón, año 352 DC. La torre de Guairet era la torre de la alta hechicería más antigua de Ansalon, una de las dos únicas torres que quedaban en pie y la única que seguía utilizándose. Construida después de la Segunda Guerra de los Dragones, la torre de Guairet se elevó por encima del desastre. En aquella época, la magia era salvaje y bronca. 3 poderosos hechiceros habían conjurado un hechizo con la intención de poner fin a la guerra, pero se escapó de su control y devastó gran parte del mundo. Los dioses de la magia se dieron cuenta de que había que hacer algo para gobernar la magia y a aquellos que la practicaban. Nuitari, Lunitari y Solinari enseñaron la disciplina de la magia a 3 hechiceros y los enviaron a establecer las 3 órdenes de la alta hechicería, que estarían dirigidas por un organismo llamado cónclave. Los hechiceros necesitaban un cuartel general, un lugar donde acudieran los estudiantes de magia para aprender las destrezas de su arte, donde se celebrara la prueba de la alta hechicería que se había instaurado recientemente, donde se crearan y guardaran los objetos, se pusieran a prueba los hechizos, se escribieran y clasificaran los libros. Al mismo tiempo, debería ser una fortaleza y un refugio,
pues eran muchos los que no confiaban en los hechiceros y buscaban hacerles daño. Los 3 hechiceros se unieron para erigir la torre de Waidet. Las 2 agujas de la torre, que se alzaban sobre la bóveda y estaban unidas por una pared triangular, estaban hechas a partir de una bruma plateada mágica que lentamente se había convertido en piedra. En esa época la torre había sufrido el ataque de una tribu de bárbaros que querían hacer la suya. La torre y los hechiceros que la habitaban se habían salvado gracias a una túnica negra que había conjurado un bosque mágico que rodeaba la torre. El hechicero murió, pero el bosque de Waidet se extendió y expulsó a los bárbaros. Desde aquel día lejano, la magia del bosque ocultaba la torre y la protegía de sus enemigos. Tú no encuentras la torre de Waidet. La torre de Waidet te encuentra a ti, rezaba el dicho. La torre de Waidet estaba muy ocupada encontrando a la multitud de hechiceros que viajaban hasta ella para celebrar la Noche del Ojo. Normalmente solo se permitía la entrada a los hechiceros que ya habían pasado la prueba o a aquellos que se presentaban al examen. Pero la Noche del Ojo era una ocasión especial y por eso también se permitía el paso a los estudiantes más brillantes, acompañados por sus maestros. La torre rebosaba de practicantes de la magia que habían llegado desde todos los rincones de Ansalon. Hasta la última cama de la última celda estaba ocupada, y más de uno dormía sobre mantas en el suelo o había levantado una tienda en el patio. Se respiraba un ambiente de fiesta. Los viejos amigos se saludaban con abrazos afectuosos y se ponían al día de las últimas novedades. Los estudiantes vagaban de un lado a otro, invadidos por la admiración y la excitación, y se perdían en los laberínticos salones, para acabar apareciendo por error en las zonas restringidas. Animales de todo tipo corrían y volaban, reptaban y andaban a 4 patas por los salones, con el peligro constante de acabar debajo de algún pie o de enredarse en la melena de algún hechicero. Algunos hechiceros estaban en los laboratorios, concentrados en preparar los ingredientes para las pociones y otros brebajes, listos para mezclarlos cuando el poder de las lunas estuviera en su culmen. Otros hechiceros se habían encerrado en las bibliotecas para estudiar los hechizos que querían llevar a cabo esa noche. Los túnicas negras y los túnicas rojas trabajaban codo con los túnicas blancas. Todos olvidaban sus diferencias para hablar de magia, aunque de vez en cuando estallaba alguna disputa. Todavía quedaban algunos túnicas blancas, por ejemplo, enojados porque los túnicas negras se habían rendido ante la reina Taquisis. Esos túnicas blancas no creían que los túnicas negras debieran ser perdonados y aprovechaban la menor oportunidad para plantear su punto de vista. Los túnicas negras se sentían ofendidos y el resultado era que acababan todos gritando. Aquellas disputas quedaban rápidamente apaciguadas por los monitores. Estos eran un grupo de túnicas rojas que estaban encargados de patrullar la torre, mantener los ánimos tranquilos y asegurarse de que ningún incidente estropeara esa gran noche. En la mayor parte de los casos, los hechiceros de las 3 órdenes se alegraban de volver a estar unidos por su amor a la magia, aunque eso fuera lo único que los unía. Aquella noche del ojo no se celebraría una reunión del cónclave, algo que rompía con la tradición. Se decía que los jefes del cónclave habían decidido prescindir del encuentro porque quitaba mucho tiempo al trabajo. Más importante, como esa reunión solo tenía como aliciente el tradicional discurso de Par-Salian, el cual, según los hechiceros más jóvenes, tenía un magnífico efecto soporífero, la noticia fue bienvenida. Únicamente unos pocos, un grupo muy reducido, sabían la verdadera razón de la cancelación del encuentro. Los jefes de las 3 órdenes no iban a estar en la torre de Waidet aquella noche. Ledane, Par-Salian y Justarius planeaban acometer una misión arriesgada y peligrosa en Neraka. Acompañándolos irían 6 guardaespaldas. Eran hechiceros jóvenes y fuertes que habían dedicado varios días a armarse de hechizos de combate, pensados para rechazar a casi cualquier tipo de enemigo, vivo o muerto viviente, y de hechizos de protección para sí mismos y para sus líderes. Cuando caía la noche,
los demás hechiceros asistieron a un espléndido banquete servido en el patio. Ledane, Justarius y Par-Salian se encontraban encerrados en una de las cámaras superiores de la torre, discutiendo sus planes. Estaban sentados en penumbra, con los rostros invisibles entre las sombras y los ojos brillantes a la luz del fuego. Al ver que las llamas se apagaban y sentir la caricia fría del aire de la noche, Par-Salian se levantó para echar otro tronco. Sobre la repisa de la chimenea ardía una vela de 1 hora. La llama imperturbable consumía lentamente el tiempo, hasta que las 3 lunas se alinearan y los hechiceros pudieran emprender el peligroso viaje, a través del tiempo y el espacio, hasta el templo de la Reina Oscura. La coordinación es esencial, dijo Ledane. Vestía una túnica ribeteada en piel y lucía colgantes y anillos. Ninguna de las joyas se debía a la vanidad. Todas eran objetos mágicos o podían utilizarse como ingredientes para los hechizos. Primero hay que quitar el espíritu de Hasla de la piedra angular con mi hechizo de nigromancia. Lanzó una mirada gélida a Par-Salian. Amigo mío, esto responde a una razón totalmente lógica, añadió, en referencia a una discusión que se había alargado durante días. Si levantas tus barreras para sellar la piedra antes de que yo conjure mi hechizo, encerrarás el espíritu de la muchacha dentro. Lo que me preocupa es lo que pasará con el alma de Hasla, dijo Par-Salian. Su espíritu es bondadoso, no lo olvides, Ledane. Quiero tener garantías de que la dejarás libre y no la harás tu prisionera. Tienes que admitir que descubrir cómo ese espíritu bloqueó la entrada a la reina Taquisis sería una información increíblemente valiosa, repuso Ledane con frialdad. Solo quiero hacerle unas cuantas preguntas. Somos mayoría. Justarius está de acuerdo conmigo. Se trata de hacer lo mejor para todos, dijo Justarius. Llevaba varios pergaminos en el cinturón, además de las bolsas con los componentes de los hechizos. Par-Salian sacudió la cabeza, no acababa de estar convencido. Puedes estar presente en el interrogatorio, concedió Ledane, aunque no parecía muy contenta por decir eso. Y podrás comprobar con tus propios ojos que la dejo libre, ya está. ¿Así te quedas más tranquilo? Esta discusión nos está costando un tiempo precioso, dijo Justarius. Está bien, aceptó Par-Salian. Siempre que pueda estar presente. Primero Ledane conjurará su hechizo, quitaremos el espíritu de Hasla y lo llevaremos a un lugar seguro. Justarius, tú lanzarás tus hechizos para modificar la naturaleza de la piedra angular. ¿Para lo que servirá eso?, murmuró Ledane. Justarius se irguió. Ya lo hemos hablado más de 100 veces. Y lo hablaremos otras 100 si es necesario, lo interrumpió Ledane con dureza. Esto es demasiado importante para tomárselo a la ligera. Tiene razón, dijo Par-Salian. No todos los que vayan a Neraka esta noche volverán con vida. Cada uno de nosotros debe estar completamente comprometido. Plantea tus razones. ¿Otra vez?, preguntó Justarius, exasperado. Otra vez, ordenó Par-Salian. Justarius suspiró. La piedra original, que era de mármol blanco, estaba bendita y santificada por los dioses. Taquisis le dio su propia bendición en un intento de corromperla. Pero tanto Par-Salian como yo estamos de acuerdo en que la piedra sigue siendo pura en esencia, lo que explica que el espíritu de Hasla pudiera encontrar un santuario en su interior. Si eliminamos la parte corrupta y la piedra puede volver a su forma original y Par-Salian la protege con poderosos hechizos defensivos, Taquisis no logrará pervertirla nunca más. Y como su templo se apoya en la piedra angular, si ésta se transforma, el templo quedará derruido y la reina oscura quedará atrapada en el abismo por siempre jamás, concluyó Par-Salian. Todos se sumieron en el silencio, con la preocupación reflejada en el rostro. Los tres eran conscientes de que sus argumentos eran inútiles, estériles, encaminados a evitar lo que todos tenían en la cabeza. Finalmente, Ledane se atrevió a decir lo que sabía que todos pensaban. He buscado la bendición de Mitari para este plan. El dios de la luna oscura no me presta atención.
No creo haberle ofendido, pero sí lo he hecho. No es por ti, Ledane. Yo he acudido a Solinari y el resultado ha sido el mismo, dijo Par-Salian. No he obtenido respuesta alguna. ¿Y tú, amigo mío? Justarius negó con la cabeza. Lunitari no me habló. Y es algo muy preocupante, porque a la diosa le gusta charlar sobre los temas más triviales. Este plan nuestro es la empresa más arriesgada llevada a cabo por un hechicero desde que los tres sagrados pusieron fin a la Segunda Guerra de los Dragones, y mi diosa no me dice ni una palabra. Algo va mal. Tal vez deberíamos paralizarlo todo, dijo Par-Salian. No seas una vieja llorica. Se burló de Ledane. Lo que soy es práctico. Si los dioses no. SSH. Les hizo callar Justarius, levantando una mano. Desde el otro lado de la puerta llegaban gritos y voces. ¿A qué se debe todo ese jaleo? A un exceso de vino elfo, contestó Par-Salian. No suena como una fiesta, dijo Ledane, alarmada. Suena más como un motín. Las voces cada vez llegaban más altas y los hechiceros oían a gente correr por el pasillo, víctimas del pánico. Empezaron a golpear la puerta, cada vez más puños, hasta que la madera tembló bajo aquella lluvia de golpes. Los hechiceros empezaron a llamar a sus líderes a gritos, algunos aullaban el nombre de Par-Salian, otros el de Ledane o el de Justarius. Enfadado por aquel comportamiento tan impropio, Par-Salian se puso de pie, atravesó la habitación a zancadas y abrió la puerta bruscamente. Se quedó sorprendido al encontrar el vestíbulo a oscuras. Por lo visto, las luces mágicas que iluminaban todos los pasillos de la torre habían fallado. Al ver que unos cuantos hechiceros llevaban velas y faroles, Par-Salian tuvo un mal presentimiento. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz áspera, mirando con fiereza a la muchedumbre de hechiceros que se agolpaba en el vestíbulo. Que cese este tumulto de inmediato. Los hechiceros que se hacinaban en la sala a oscuras quedaron en silencio, pero no duró mucho. Decídselo, dijo una voz. Sí, decídselo, exclamó otra. ¿Decirme el qué? Muchas voces empezaron a hablar al mismo tiempo. Par-Salian las hizo callar con un gesto impaciente y miró en derredor en busca de un portavoz entre todas aquellas sombras. Antimodes, dijo Par-Salian al descubrir a su amigo. Dime qué está pasando. La multitud se apartó para dejar que Antimodes se acercara a su líder. Antimodes era un hechicero mayor, muy respetado y querido. Provenía de una buena familia y él mismo contaba con sus propias riquezas. Su gran pasión era conseguir que la causa de la magia se abriera paso en el mundo y muchos magos jóvenes habían disfrutado de su generosidad. Antimodes era un hombre de negocios y todo el mundo reconocía su sensatez y su sentido práctico. Cuando Par-Salian vio su rostro pálido y apesadumbrado, sintió que se le caía el alma a los pies. ¿Has mirado por la ventana, amigo mío?, preguntó Antimodes. Hablaba en voz baja, pero la muchedumbre escuchaba con los 5 sentidos. Recogieron sus palabras y las repitieron. Mira por la ventana. Sí, mira afuera. Silencio, ordenó Par-Salian, y la multitud volvió a callarse, pero no del todo. Muchos mascullaban y murmuraban una cadena de palabras susurrantes y teñidas de miedo. Deberías mirar por la ventana, dijo Antimodes solemnemente. Tienes que verlo con tus propios ojos. Y mira esto también. Levantó una mano, señaló con un dedo y pronunció unas palabras mágicas. Sula vigis dolivix. ¿Estás loco?, exclamó Par-Salian, alarmado, esperando que unas runas ardientes salieran disparadas de la mano de su amigo. Pero no pasó nada. Las palabras del hechizo cayeron al suelo como hojas muertas. Antimodes suspiró. La última vez que me falló este hechizo, amigo mío, tenía 16 años y estaban pensando en una chica, no en mi magia. Par-Salian, llamó Ledane con voz temblorosa. Tienes que ver esto.
Estaba apoyada en el alféizar de la ventana y poco le faltaba para caer, con la espalda arqueada y la cabeza vuelta hacia el cielo. Las estrellas relucen. La noche está despejada. Pero, se volvió hacia él, pálida. Las lunas han desaparecido. Y lo mismo puede decirse del bosque de Guairet, añadió Justarius con voz lúgubre, mirando por encima del hombro de Ledane. Hemos perdido la magia. Aulló una mujer desde el vestíbulo. Su grito aterrorizado despertó el pánico de la multitud. ¿Acaso sois unos locos Galis para comportaros así? Bramó Par-Salian. Todos a vuestras habitaciones. Debemos mantener la calma y descubrir qué está pasando. Monitores, quiero que los pasillos queden despejados ahora mismo. Los gritos cesaron, pero los hechiceros seguían dando vueltas sin saber a dónde dirigirse. Antimodes quiso dar ejemplo retirándose a sus habitaciones y llevándose consigo a sus amigos y a sus discípulos. Volvió la vista para mirar a Par-Salian, quien sacudió la cabeza y suspiró. Los monitores, con sus túnicas rojas, empezaron a moverse entre el gentío, apremiando a todos para que obedeciesen al jefe del cónclave. Par-Salian esperó en la puerta hasta que vio que el vestíbulo empezaba a vaciarse. La mayoría de los hechiceros no fue a sus habitaciones. Se agolpaban en las zonas comunes para lanzar sus especulaciones y ponerse nerviosos unos a otros. Par-Salian cerró la puerta y se volvió para mirar a sus compañeros. Ambos estaban asomados a la ventana, observando el cielo con la vana esperanza de descubrir que estaban equivocados. Quizá una nube solitaria hubiera ocultado las lunas o tal vez hubieran calculado mal el tiempo y las lunas aparecieran más tarde. Pero la prueba del bosque desaparecido era espeluznante e imposible de negar. Mientras Par-Salian contemplaba el paraje desnudo e inhóspito, las colinas despojadas de árboles, intentó conjurar un hechizo sencillo, un simple truco. En el mismo momento en que estaba pronunciando las palabras que salieron de sus labios como un galimatías, supo que no funcionaría. ¿Qué hacemos?, preguntó Ledane con voz hueca. Debemos rezar a los dioses. No van a responderos, dijo una voz desde la oscuridad. En el centro de la habitación había un hechicero ataviado con la túnica negra. ¿Quién eres tú?, preguntó Par-Salian. El hechicero se quitó la capucha. La piel dorada centelleó bañada por la luz de las llamas. Unos ojos con pupilas en forma de reloj de arena los miraban con indiferencia. Restlan Magir, dijo Justarius con voz áspera. Raistlin hizo una inclinación de cabeza como saludo. Todo esto es obra tuya, exclamó Ledane, colérica. Raistlin sonrió mordazmente. A pesar de que considero un halago que pienses que tengo el poder necesario para hacer desaparecer las lunas, señora, debo desengañarte. Yo no hice que las lunas desaparecieran. Tampoco eliminé yo su magia. Lo que teméis es cierto. Vuestra magia ha desaparecido. Los dioses de la magia han perdido su poder. Entonces, ¿cómo has venido tú aquí si no has sido con magia?, preguntó Par-Salian con voz airada. Raistlin le hizo una inclinación. Una observación muy inteligente, jefe del cónclave. He dicho que vuestra magia ha desaparecido, pero no la mía. ¿Y de dónde procede tu magia si puede saberse? De mi dios. De mi reina, repuso Raistlin en voz baja. De Taquisis, traidor, gritó Ledane. Cogió uno de los colgantes que llevaba y arrancó un poco de piel del cuello de su túnica. A este Kiranan Kar-Gardón, titubeó y volvió a empezar. A este Kiranan Kar. Es inútil, la interrumpió Justarius con amargura. No soy yo el traidor, dijo Raistlin. No soy yo quien delató vuestro complot para entrar en el templo y bloquear la piedra fundacional para la reina oscura. Si no fuera por mí, ahora mismo estaríais todos muertos. El Señor de la Noche y sus peregrinos están esperándoos allí. ¿Quién fue entonces?, quiso saber Ledane, furiosa. Las paredes oyen, repuso Raistlin en voz baja. Ledane cruzó los brazos sobre el pecho y empezó a dar vueltas por la habitación. Justarius seguía junto a la ventana,
contemplando la noche. ¿Has venido a regodearte?, preguntó Par-Salian. Raistlin entrecerró los ojos. Me elegiste como tú, espada, maestro del cónclave. ¿Y quién ignora que una espada corta por los dos filos? Si tu espada te ha hecho sangrar, la culpa es solo tuya. Pero para responder a tu pregunta, no he venido aquí a regodearme. Señaló hacia la ventana. El bosque de Guaidet ha desaparecido. En este mismo momento, un caballero de la muerte llamado Sas y sus guerreros espectrales cabalgan hacia la torre. Nada se impone en su camino. Y cuando lleguen aquí, no habrá nada que los detenga y evite que tiren abajo estos muros y maten a todos los que se refugian tras ellos. Que Solinari nos proteja, murmuró Par-Salian. Solinari está luchando por su propia supervivencia, dijo Raistlin. Taquisiz ha traído unos dioses nuevos al mundo, los dioses del gris, así los llama a ella. Planea deponer a nuestros dioses y hacerse con el control de la magia que repartirá entre sus favoritos. Como yo. No te creo, repuso Justarius con aspereza. Cree lo que te dicen tus ojos. Entonces, dijo Raistlin. ¿Cómo vais a luchar contra Lord Saf? Su magia es poderosa y no procede de las lunas. Nace de la maldición a la que lo condenaron los dioses. Puede abrir un boquete en estos muros con un simple gesto. Puede levantar a los muertos de sus tumbas. Con solo pronunciar una palabra, las personas caen muertas. El terror que desata su aparición es tan intenso que ni siquiera el más aguerrido puede resistirlo. Temblaréis detrás de estos muros, esperando la muerte, rezando para que la muerte os llegue. No todos actuaremos así, dijo Justarius con voz lúgubre. Vosotros también lo haréis, señor, se burló Raistlin. ¿Dónde están las espadas, los escudos y las hachas? ¿Dónde están los guerreros invencibles que os defenderán? Sin vuestra magia, no podéis defenderos. Tenéis vuestros cuchillitos, eso es cierto, pero apenas sirven para untar mantequilla. Evidentemente, tú tienes la respuesta, intervino Par-Salian. De lo contrario, no habrías venido. Así es, maestro del cónclave. Yo puedo ayudar. Y si trabajas para Taquisiz, ¿por qué ibas a hacerlo? ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Ledane. Porque, señora, no os queda otra opción, contestó Raistlin. Puedo salvaros, pero eso tiene su precio. Faltaría más, exclamó Justarius amargamente. Se volvió hacia Par-Salian. Sea cual sea el precio, es demasiado alto. Prefiero arriesgarme a vérmelas con ese caballero de la muerte. Si únicamente se tratara de nuestras vidas, me inclinaría a pensar como tú, contestó Par-Salian con pesar. Pero tenemos cientos de vidas bajo nuestro cuidado, desde nuestros discípulos hasta algunos de los hechiceros con más talento y sabiduría de todo Ansalmo. No podemos condenarlos a muerte por nuestro orgullo herido. Se volvió hacia Raistlin. ¿Cuál es tu precio? Raistlin se quedó en silencio un momento. He elegido seguir mi propio camino, libre de ataduras, contestó al final con voz suave. Lo único que pido, maestros, es que me permitáis seguir por él. El cónclave no tomará medidas contra mí ni ahora ni en el futuro. No enviaréis hechiceros para intentar matarme, hacerme prisionero o darme sermones. Dejaréis que siga mi camino y yo os ayudaré a conservar la vida, para que podáis seguir el vuestro. Par-Salian frunció el entrecejo. Si dices eso, implica que nuestra magia volverá, que los dioses de la magia volverán. ¿Cómo es eso posible? Eso es asunto mío, repuso Raistlin. ¿Aceptáis el trato? No. Son demasiadas las cosas que desconocemos, dijo Ledane. Estoy de acuerdo con ella, se sumó Justarius. Raistlin, las manos entrelazadas bajo las mangas de la túnica negra, no perdía la calma. Mirad por la ventana. Veréis un ejército de soldados muertos vivientes cubiertos con armaduras abolladas y ennegrecidas, marcadas por la rosa. Mientras cabalgan, las llamas devoran su carne.
Sus rostros se contorsionan atormentados por el fuego sagrado que los consume infinitamente. Son portadores de la muerte, y la muerte dirige sus pasos. Se acechará abajo los muros de esta torre con solo tocarlos. Su ejército pasará por encima de los restos humeantes, y vuestros discípulos y vuestros amigos y colegas estarán indefensos ante ellos. Ríos de sangre bajarán por los pasillos. ¡Basta!, gritó Par-Salian, conmocionado. Miró a sus compañeros. Os lo pregunto directamente, ¿podemos enfrentarnos a ese caballero de la muerte sin nuestra magia? Ledane se había puesto mortalmente pálida. Con los labios apretados en una línea tensa, se dejó caer en una silla. Justarius parecía desafiante, pero después su rostro se demacró y sacudió la cabeza con brusquedad. Yo soy de Palantas, dijo. He oído historias de Lord Seth y si la 10ª parte de ellas es verdad, sería peligroso enfrentarnos a él incluso si contáramos con nuestra magia. Sin ella, no tenemos ninguna posibilidad. Recordad lo que voy a decir. Si hacemos este trato con Majere, viviremos para lamentarlo, dijo Ledane. Pero al menos viviréis, murmuró Raistrin. Soltó de su cinturón una bolsa de piel y repartió el contenido por el suelo. Canicas de todos los colores rodaron por la mullida alfombra. Ledane se quedó mirándolas y soltó una carcajada incrédula. Nos está tomando el pelo, dijo. Par-Salian no estaba tan seguro. Observó el movimiento de los dedos largos y delgados de Raistrin, delicados y sensibles, buscando entre las canicas hasta que encontró la que quería. La cogió, la sostuvo sobre la palma de la mano y empezó a recitar unas palabras. La canica creció hasta ser tan grande como la mano de Raistrin. Dentro del globo de cristal se arremolinaban y titilaban los colores. Par-Salian miró el centro de la bola y vio unos ojos de reptil que miraban hacia afuera. Un orbe de los dragones. Exclamó, asombrado. Par-Salian se acercó, fascinado. Había leído mucho sobre los famosos orbes de los dragones. Durante la Era de los Sueños, varios magos de las 3 órdenes, que se habían unido entonces para combatir a la Reina Oscura, habían creado 5 orbes. 2 de los objetos se habían quedado en las tristes torres de los Arcumi de Daltigot, y habían sido destruidos en las explosiones que también habían acabado con las torres. Otro de los orbes había desaparecido hasta que los caballeros de Solamnia lo habían encontrado en la torre del sumo sacerdote. El áureo general, Laurana, lo había utilizado para proteger la torre de un ataque de dragones malignos. En la batalla, se había perdido el orbe. El 4.º orbe había sido entregado al hechicero Fealtas para que lo guardara y éste lo había encerrado en el muro de hielo durante muchos siglos. El orbe había tenido una vida trágica y azarosa que lo había llevado a su destrucción a manos de un Kender en el Consejo de la Piedra Blanca. El orbe que en ese momento contemplaba Par-Salian, el único que quedaba, estaba en poder de Raistrin Majere. ¿Cómo era posible? Par-Salian era un hechicero poderoso, quizá uno de los más poderosos que hubiera vivido jamás, y se preguntaba si tendría la valentía de posar las manos sobre el orbe. Aquel objeto podía apoderarse de la mente de un hechicero y mantenerlo cautivo, atrapado para siempre en una pesadilla viva y atormentadora, tal como le había sucedido al infeliz Lourak. El joven mago Restlan Majer se había atrevido a hacerlo y había logrado someter al orbe a su voluntad. Mientras Par-Salian observaba el orbe, fascinado y asqueado al mismo tiempo, se le reveló la respuesta. Vio la figura de un hombre que cargaba con el peso de muchos años, apenas piel y huesos, más muerto que vivo. El hombre apretaba los puños furioso y parecía que gritaba fuera de sí, pero sus gritos eran mudos. Par-Salian miró a Raistrin admirado y asombrado, y éste le hizo un gesto afirmativo con la cabeza. No te equivocas, maestro del cónclave. El prisionero es Fistandantilus. Me encantaría contarte la historia, pero no hay tiempo. Debéis quedaros callados. No digáis nada. No os mováis. No respiréis siquiera.
Raistlin posó las manos sobre el orbe de los dragones. Lanzó un aullido de dolor cuando del orbe salieron unas manos y se aferraron a él. Cerró los ojos y jadeó. «Te lo ordeno, Viper, convoca a Saan Bloodbane», dijo Raistlin con un hilo de voz. Temblaba, pero mantenía las manos obstinadamente sobre el orbe. «Bloodbane es un dragón verde», exclamó Ledane. «Nos mintió. Quiere matarnos». «Silencio», ordenó Par-Salian. Raistlin estaba concentrado en el orbe, escuchando una voz muda para ellos, la voz del orbe, y parecía que no le gustaba lo que le decía. «No puedes bajar la guardia», dijo enfadado, dirigiéndose al dragón que estaba en el orbe. «No debes dejarlo libre». Las manos del orbe apretaron con más fuerza las de Raistlin y el hechicero ahogó un grito de dolor, ya fuera por el ímpetu con que lo aprisionaban o por la dureza de la decisión que le pedían que tomara. «Así será», dijo Raistlin al fin. «Llama al dragón». Par-Salian, con los ojos clavados en el orbe, vio que los colores se agitaban con violencia. La figura diminuta de Fistandantilus desapareció. El rostro de Raistlin se deformó en una mueca, pero no separó las manos del orbe. Toda su voluntad se centraba en el objeto y era ajeno a lo que sucedía alrededor. «Ledane, ¿estás loca? Detente», gritó Justarius. Ledane no le hizo caso. Par-Salian distinguió el destello del acero y pegó un salto hacia ella. Consiguió agarrarla por la muñeca e intentó quitarle el cuchillo. Ledane se volvió hacia él, forcejeando, y le hizo un corte profundo en el pecho. Par-Salian se tambaleó hacia atrás, sangrando, y bajó la vista hacia la mancha roja que empezaba a empaparle la túnica blanca. Ledane se abalanzó sobre Raistlin. El hechicero no le prestó atención. El orbe empezó a brillar con una luz intensa, verde y vaporosa. Unos tentáculos brumosos salieron sinuosos del orbe y envolvieron el cuerpo de Ledane. La mujer gritó y se retorció. El olor era sofocante. Par-Salian se cubrió la boca y la nariz con la manga. Justarius boqueaba en busca de aire fresco y, tambaleante, se acercó a la ventana. «No les hagas daño, Viper», murmuró Raistlin. Los tentáculos soltaron a su presa, y Ledane se desplomó sobre una silla. Justarius intentaba recuperar el aliento, asomado a la ventana. «Par-Salian», dijo Justarius, señalando hacia afuera. Par-Salian miró hacia allí. Un dragón planeaba alrededor de la torre de la alta hechicería. Su cuerpo gigantesco emitía un resplandor gris verdoso aterrador bajo la luz tenue del cielo sin lunas. 25. El dragón verde. El caballero de la muerte. Día 24, mes de Misamón, año 352 DC. El anciano dragón verde Saan Bloodbane despreciaba a todos los seres con los que se había encontrado en su vida, la cual abarcaba varios siglos. Mortales e inmortales, muertos y muertos vivientes, dioses o dragones, a todos los había odiado. Sin embargo, a algunos los había odiado con más ardor, a los elfos, por una parte, y a los caballeros solámnicos, por la otra. Había sido un caballero de Solamnia, un tal Huma Dragonbane, quien le había arruinado la diversión a Saien. Él era entonces un dragón joven y participaba en la Segunda Guerra de los Dragones. Aquel caballero abominable con su dragón-lance, esa arma que perforaba el cerebro y quemaba los ojos, había arrojado a la reina de Saien, a Taquisis, al abismo. Antes, le había arrancado la promesa de que todos sus dragones tendrían que abandonar el mundo, esconderse en sus cubiles y caer en un sueño eterno. Saien había hecho todo lo posible por escapar de tan terrible destino, pero no podía enfrentarse a los dioses y, como todos los demás, había sucumbido a un sueño forzoso que había durado un sinfín de años. Pero primero se había tomado la molestia de decirle a su reina lo que pensaba de ella. Varios siglos después, se despertó, con la furia todavía ardiendo en su interior. Taquisis lo había apaciguado prometiéndole que podría vengarse de los infames elfos,
que una vez se habían atrevido a asaltar su cubil durante la Segunda Guerra de los Dragones y le habían infligido unas heridas que estaba convencido que todavía le mermaban sus capacidades. El imbécil de Lourak, rey de Silvanesti, había robado un orbe de los dragones y, cuando intentó utilizarlo para invocar al dragón y salvar su amada tierra de los ejércitos del señor del dragón Salakán, Saien respondió a su llamada. El dragón verde fue a Silvanesti y encontró a Lourak atrapado en los terribles tentáculos del orbe de los dragones. Saien podría haber acabado con el maldito elfo, pero ¿qué diversión podía encontrar en eso? Por tanto decidió infligir unas heridas que dolerían profundamente a todos los elfos del mundo, hasta el final de los tiempos. Se había apoderado de su amada tierra. Había tomado la belleza deslumbrante de Silvanesti y la había corrompido y apuñalado, desgarrado y quemado. Torturó a los árboles hasta que sangraron y se retorcieron en su agonía. Volvió negras las verdes praderas y transformó los lagos cristalinos en ciénagas malolientes. Pero lo más divertido había sido susurrarle a Lourak en el oído todas aquellas pesadillas y obligarle a contemplar aquel horror con sus propios ojos. Le hizo creer que tales atrocidades eran obra suya. Atormentar a Lourak no había estado nada mal durante un tiempo, pero Saien no tardó en aburrirse. Silvanesti era una ruina doliente. Lourak se había vuelto loco. El dragón verde se animó con la llegada a Silvanesti de una banda de criminales y ladrones, liderados por Ohana Starbreeze, la hija de Lourak. Saien se entretuvo algún tiempo atormentándolos. Pero el placer terminó cuando un joven hechicero que todavía tenía la cáscara del huevo pegada a la cabeza, como solían decir los dragones, había logrado romper el control que el orbe y Saien ejercían sobre Lourak. Al principio Saien se había entretenido observando los torpes intentos del joven hechicero por hacerse con él dominio del orbe de los dragones, disfrutando anticipadamente de la posibilidad de torturar a un nuevo mortal. Pero se llevó una cruel decepción. Raistlin no solo había controlado el orbe, además había ordenado al objeto que subyugara a Saien. El dragón verde se resistió y luchó, pero el orbe de los dragones era poderoso y ni siquiera él pudo resistir su llamada. Y esa era la razón de que se encontrara en el oeste de Ansalon, volando sobre la torre abandonada por los dioses, obligado a cumplir la voluntad de su odiado amo. Saien no tenía la menor idea de por qué estaba allí, pues su amo todavía no se había dignado a informarlo. El dragón volaba alrededor de la torre sin un objetivo claro, considerando que siempre le quedaba la opción de entretenerse lanzado el gas venenoso de su aliento sobre los hechiceros indefensos que se arremolinaban en el patio. Entonces, Saien oyó el clamor de las trompetas. Conocía aquel sonido y lo odiaba. Miró a través de las colinas y vio que un caballero solámnico cabalgaba hacia él. Saien no sabía nada de los caballeros de la muerte. Si alguien le hubiera dicho que aquel caballero estaba maldito, que era malvado y que ambos luchaban en defensa de la misma causa, el dragón se habría limitado a dejar escapar un resoplido mortal. Un condenado caballero solámnico, estuviera maldito o bendito, muerto o vivo, seguía siendo un condenado caballero solámnico y debía ser eliminado. Saien se lanzó en picado desde las alturas. Utilizaría el terror que inspiraba para espantar al caballero, después lo mataría con su aliento venenoso. Lord Sas estaba concentrado en liderar a sus guerreros espectrales en el ataque a los muros de la torre. Con los 5 sentidos puestos en la carga, Sas no prestaba atención a lo que sucedía sobre su cabeza. Apenas lanzó una mirada hacia donde estaba el dragón. Saien se decepcionó. Contaba con el terror que inspiraba para que el caballero saliera corriendo y gritando, y así disfrutar de un poco de ejercicio, persiguiendo al caballero por el campo antes de matarlo. Poco a poco, Saien empezó a darse cuenta de que aquel no era un caballero normal y corriente, y entonces lo descubrió, el condenado caballero ya estaba muerto. Eso restaba gran parte de la emoción de matarlo. Saien lanzó unos cuantos hechizos al azar contra el caballero, así como un par de rayos mágicos e intentó atraparlo en una telaraña,
pero no consiguió nada. El dragón hizo rechinar los dientes, frustrado. Tal vez no pudiera acabar con el caballero, pero iba a asegurarse de que su vida de no muerto fuese insoportable. Zaz, al ver que impactaban unos rayos mágicos alrededor y que del cielo caía una telaraña, se quedó sorprendido, preguntándose quién podría estar utilizando esa magia. No podía ser obra de los hechiceros. Las lunas habían desaparecido. Levantó la cabeza a tiempo para ver que el dragón verde se lanzaba en picado sobre él. Parecía un halcón dispuesto a cazar, con las garras extendidas. Asombrado más allá de lo imaginable, Zaz se preguntó de dónde había salido aquel dragón y por qué estaba empeñado en atacarlo. Pero no tuvo tiempo de encontrar una respuesta. En realidad no tuvo tiempo para mucho más que desenvainar su espada. Y quedó demostrado que eso no servía de nada. Zayn atrapó a Zaz entre sus garras y lo arrancó de su montura. El dragón elevó a Zaz por los cielos mientras éste lo punzaba con la espada y después lo soltó. A continuación, Zayn se lanzó sobre las filas de los caballeros espectrales. Cayó sobre ellos con todo su peso, los desgarró con sus garras y los mordió con sus colmillos. Arrancó, trituró y escupió huesos con sus poderosas mandíbulas. Para entonces, Zaz ya se había recuperado y volvía a estar sobre su caballo. Con su espada envuelta en llamas malignas, cabalgó tras el dragón. La bestia alzó el vuelo y volvió a lanzarse al ataque. El caballero de la muerte abrió un tajo salvaje en el cuello del animal y Zayn aulló iracundo, mientras giraba en el aire. Describiendo círculos amenazadores, el dragón volvió a descender para un nuevo ataque. Lord Zod, de pie sobre su montura negra, alzó la espada. Así se vuelve el mal contra sí mismo, dijo Raistlin. Par-Salian se apartó de la ventana desde la que había estado presenciando aquella insólita batalla y se volvió. Raistlin tenía la mirada clavada en la vela que marcaba la hora, de la que apenas quedaba un montoncito de cera. Parecía agotado. Par-Salian no lograba imaginar siquiera el desgaste que supondría para la mente y el cuerpo controlar el orbe. «Tengo que marcharme», dijo Raistlin. «Casi es la hora». ¿La hora de qué?, preguntó Par-Salian. «Del final». Se encogió de hombros. «O del principio». Sostenía el orbe de los dragones entre las manos. La movediza luz multicolor bañaba su tez dorada y se reflejaba en sus pupilas con forma de reloj de arena. Mientras Par-Salian observaba el orbe de los dragones, lo asaltó un pensamiento. Tomó aire, pero antes de que pudiera decir nada, Raistlin se fue. Desapareció tan silenciosa y rápidamente como había llegado. «El orbe de los dragones», exclamó Par-Salian y los otros dos hechiceros dejaron de mirar la batalla para mirarlo a él. De todos los objetos jamás creados, Taquis teme a este por encima de todo. Si supiera que Majere posee uno, jamás le permitiría que lo utilizara. En concreto, jamás permitiría que utilizase la magia del orbe, convino Justarius, sintiendo que nacía en él la comprensión y la esperanza. ¿Y eso qué significa, si es que significa algo?, preguntó Ledane, mirando a los dos hombres. «Significa que nuestra supervivencia está en manos de Raistlin Majere», dijo Par-Salian, y le pareció oír, susurrantes a través de la oscuridad, las palabras del joven mago. «Recuerda nuestro trato, maestro del cónclave».